es para hablar sobre una enfermedad que es la segunda causa de ceguera en el mundo, detrás de la catarata, pero es la primera causa de ceguera irreversible. A diferencia de la catarata, el paciente que se opera de catarata vuelve a ver. En el caso del glaucoma, no hay cirugía que le devuelva la visión al paciente. Por eso es que toda esta semana se va a hacer conciencia sobre esta enfermedad que tal vez sea poco conocida y sin embargo hoy en los exámenes preliminares que se han estado haciendo ya hemos encontrado casos de pacientes con glaucoma. El doctor Sánchez les va a explicar en qué consiste la enfermedad. Doctor Sánchez. Buenos días a todos por su presencia. Voy a tratar de brevemente, brevemente dar una charla, ¿no?, acerca de lo que es el glaucoma, porque muchas veces escuchamos que un familiar o un amigo tiene glaucoma, ¿no?, o sospecha de glaucoma, pero debemos saber de qué se trata esta enfermedad para poder tomar las medidas adecuadas, sobre todo en los chequeos oftalmológicos, ¿no? Como dijo el doctor De Vera, hoy 12 de marzo se celebra el Día Mundial del Glaucoma. Y de la semana que va del 10 al 16 de marzo se ha estado celebrando la Semana Mundial del Glaucoma. Esta es una de las semanas muy importantes dentro de la oftalmología, porque a nivel mundial todas las asociaciones tratan de socializar con el público en general de qué se trata esta enfermedad. Este año, la Asociación Mundial de Glaucoma tiene por lema Unidos por un mundo libre de glaucoma. Entonces, como ya lo dijo el doctor De Vera, el glaucoma es la primera causa de ceguera irreversible. Es decir, una vez que el nervio óptico ha sufrido daño, no se vuelve a recuperar. Y que también es prevenible, ¿no? Eso es la parte importante, porque con tratamiento adecuado podemos prevenir la pérdida de la visión. Hablando un poquito de lo que son las estadísticas, ¿no? En el 2020 se calcula que hubo 76 millones de personas en el mundo con glaucoma y que para el 2040 habrá 111.8 millones de casos. En Latinoamérica se calculó que en el 2020 hubo alrededor de 8 millones de afectados, ¿no? Esto es sacado de la Guía Latinoamericana de Glaucoma. Pero, ¿qué es el glaucoma en sí? Y para poder explicar un poco esta enfermedad, tenemos que ver un poco de lo que es la anatomía, las partes del ojo, para poder explicarlo de manera más didáctica. Pero debemos saber que es una enfermedad que va quitando la visión de una manera gradual y que en la mayoría de las ocasiones no presenta ningún síntoma y que puede llegar a la ceguera total del paciente. Aquí tenemos una imagen de cómo el paciente una persona puede tener una visión normal y conforme el glaucoma va avanzando en etapas ya más avanzadas del glaucoma, vamos perdiendo visión lateral, ¿no?, visión periférica, hasta que en algún momento la visión se va reduciendo, ¿no?, a manera de que estamos como viendo a través de un tubo. Y como les mencionaba, para entender mejor esta enfermedad, pues hablemos un poquito a breves rasgos lo que son las estructuras del ojo, ¿no? Tenemos aquí por delante una estructura transparente, que es la córnea, ¿no?, una estructura que se denomina iris, que es la que da el color de nuestros ojos, ¿no?, la pupila, que es por donde van a entrar los rayos de luz a nuestros ojos, los párpados y la esclera. Aquí lo podemos ver de manera más didáctica, lo que mencioné, la córnea, la estructura transparente, el iris, la pupila y el cristalino, que es el lente natural con el cual nosotros nacemos, ¿no? Y en la parte posterior del ojo vamos a ver otras estructuras, ¿no?, como todas estas áreas naranjas que ustedes ven, es la retina, ¿no?, con los grandes vasos, las arterias y las venas, y la estructura que en el glaucoma se afecta, que es el nervio óptico, que tiene la función de estos rayos de luz son transmitidos por el nervio óptico al cerebro para que nuestro cerebro cree las imágenes. Aquí vemos
una estructura, una imagen del fondo de ojo, ¿no? Que es lo que a ustedes se les va a hacer posteriormente a esta charla. Vamos a hacer un fondo de ojo en todos los que han asistido. Y aquí vemos el nervio óptico. Vemos que hay una pequeña excavación por donde emergen vasos, arterias y venas que van a nutrir a la retina. Y una estructura que es fundamental para nuestra visión central, que es denominada la mácula, ¿no? Entonces, para entender esta enfermedad, ¿qué es lo que sucede dentro de nuestro ojo? Lo que les mencioné, el iris. Por detrás del iris hay una estructura que se llama cuerpo ciliar. Ese cuerpo ciliar tiene la función de producir un líquido intraocular que se denomina humor acuoso. Este humor acuoso es producido por el cuerpo ciliar pero a la vez también tiene la función de nutrir y oxigenar partes del ojo, partes internas del ojo, ¿no? Entonces, este humor acuoso se forma en el cuerpo ciliar y pasa a través de la pupila a esta área que se llama cámara anterior y se va a drenar a través de un ángulo que se llama ángulo iridocorneal. Cuando una de estas situaciones falla, sea la producción del líquido intraocular, la producción del humor acuoso, la fluidez que tiene que tener el humor acuoso dentro del ojo o la excreción del humor acuoso, este líquido se acumula dentro de nuestros ojos y esto se va a traducir en un aumento de la presión intraocular que va a producir potencialmente un daño del nervio óptico. Aquí lo podemos ver de una manera más didáctica quizás, ¿no? Cómo el humor acuoso tiene que ir fluyendo y salir a la cámara anterior para utilizar estructuras de drenaje, ¿no? Si una de estas estructuras falla, pues se va a acumular el humor acuoso y la presión intraocular va a subir. Entonces, ¿cómo se va produciendo el daño en el nervio óptico? Aquí podemos ver un nervio óptico sano, ¿no? Una excavación con un tamaño normal, de donde emergen las arterias y las venas, y con el tiempo la presión va dañando el nervio y va dañando las fibras nerviosas. Estas fibras nerviosas no se recuperan y mueren, y la excavación se va haciendo cada vez más grande y más grande. De esa manera, esto se traduce en pérdida de la visión de manera irreversible. ¿Cómo podemos examinarlo? Eso es lo que estábamos ya haciendo con algunos de ustedes, ¿no? Pasándolos a cada uno de los consultorios y con un equipo que se denomina lámpara de hendidura, ver sus estructuras externas del ojo, pero a su vez también por medio de un lente ver el fondo de ojo. ¿Qué es lo que tenemos que analizar ahí? La estructura principal que se afecta, que es el nervio óptico, ¿no? También algunos de ustedes que ya los hemos atendido y le hemos tomado la presión, ¿no? Y pues ya, como dijo el doctor, algunos han tenido la presión elevada, ¿no? Y esto pues podría afectar con el tiempo al nervio. La pregunta es, ¿lo voy a notar? Quizás en las etapas iniciales no vamos a notar ningún cambio en nuestra visión. Pero en cambio, en etapas más avanzadas, vamos a ir viendo cómo nuestro campo visual periférico va a ir disminuyendo y conservamos solamente un campo visual central que con el tiempo también se va a dañar y puede producir la ceguera total del paciente. ¿A quiénes afecta el glaucoma? Ustedes saben saber esto, pero todos tomemos nuestras medidas, ¿no? Pacientes mayores de 40 años, independientemente de que sean hombres o mujeres, personas con antecedentes familiares de glaucoma, ¿no? Si tengo padres, tíos o hermanos con glaucoma, soy más propenso a desarrollar la enfermedad. A pacientes que tienen ascendencia africana, asiáticos o hispanos, pacientes que ya tienen otras comorbilidades, que son diabéticos, son hipertensos, tienen obesidad, pacientes también que tienen defectos refractivos, ¿no? Como la miopía o hipermetropía, pacientes que por alguna razón utilizan antiinflamatorios esteroides de manera prolongada, pues tienen que igual tener chequeos oftalmológicos, personas con presión intraocular elevada y personas que tengan historia de trauma ocular o de cirugía ocular son personas más propensas a desarrollar la enfermedad. Hay síntomas, por lo general no se presentan síntomas, pero hay algunas otras formas secundarias de glaucoma que podrían producir visión borrosa, dolor de ojo y cabeza, náuseas y vómito, aparición de halos coloridos alrededor de las luces y pérdida repentina de la visión.
¿Qué nos afecta? Porque muchas veces pensamos o creemos en ciertos mitos que nos hacen pensar que podemos desarrollar el glaucoma. Leer mucho no afecta, leer con poca luz, la dieta, usar lentes de contacto, tejer o coser, tampoco es una enfermedad que es contagiosa, tampoco es un tumor. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico primeramente es clínico a través del examen oftalmológico de ojo. Tenemos que medir la presión ocular, tenemos que hacer una prueba de bolsa visual, el examen con dilatación para ver el fondo de ojo y otros estudios de imágenes como son el campo visual, la patimetría para medir el grosor de la córnea. Con eso el médico puede hacer una mejor valoración de la presión intraocular y el estudio del nervio óptico. Todos estos tres exámenes nosotros los hacemos aquí en la Clínica Internacional de la Visión, ¿no? Son exámenes de imágenes para ayudar con el diagnóstico. ¿Qué puedo hacer para prevenir el glaucoma? Visitar periódicamente al oftalmólogo. Si sabemos que tenemos una predisposición, por lo antes mencionado, que tenemos familiares que ya tienen glaucoma, pues es importante el chequeo oftalmológico periódico, ¿no? Y vemos que, como les mencioné, la pérdida de visión por glaucoma es irreversible, por eso es importante el diagnóstico precoz y el tratamiento precoz, ¿no? La detección a tiempo, el tratamiento. Si somos diagnosticados con glaucoma, es muy importante la constancia del tratamiento, ¿no? El objetivo del tratamiento para glaucoma realmente es mantener la calidad de vida visual y general del paciente, minimizando la pérdida de la función visual y tener por medio del tratamiento la menor cantidad de efectos secundarios. Aquí vemos pues algunos tipos de gotas. El tratamiento realmente de cada paciente es individualizado, ¿no? Primero podemos comenzar, pues el médico oftalmólogo va a recetar algún tipo de gotas que es el recomendado para cada paciente y bueno, con el tratamiento de gotas lo importante es tener la disciplina de colocarse la gota, de no suspenderla y colocarla en los horarios recomendados por el médico oftalmólogo. Hay otras maneras de tratar el glaucoma, pero como les mencioné, el tratamiento es individualizado, pero al principio podemos intentar con gotas, también se puede hacer algún tipo de procedimiento láser y como último recurso utilizar la cirugía de glaucoma, ¿no? Entonces, con esto he querido pues, explicarles a breves rasgos de qué se trata esta enfermedad y pues sobre todo a los pacientes que ya vimos y que les hemos recomendado gotas o exámenes, por favor que no se descuiden porque es una enfermedad que puede quitar la visión de manera irreversible y de la que tenemos que estar conscientes, ¿no? Pues eso sería. Gracias por la atención. Un momentito, doctora Troya. Bien, esta es la parte más importante de toda la enfermedad. La enfermedad como tal no da síntomas. Es decir, usted puede tener glaucoma y no estar enterado porque no va a sentir absolutamente nada. El único momento en el que el glaucoma puede dar síntomas es en un caso especial de glaucoma que se llama glaucoma agudo, donde ahí sí hay un dolor ocular terrible, náuseas, vómito, dolor de cabeza. Es una verdadera emergencia oftalmológica. Pero, gracias a Dios, este tipo de glaucoma es el menos frecuente, pero sí es el más dañino, porque en el momento en que la presión se sube, el daño hacia el nervio óptico, la visión, el campo visual, se acelera muchísimo. En el glaucoma normal, el paciente no va a experimentar ningún tipo de molestia y su pérdida va a ser paulatina y progresiva, de tal forma que no le permite al paciente darse cuenta. ¿Por qué? Porque la visión central, la visión con la que leemos, con la que identificamos las cosas, vemos la televisión, el celular, esa no se afecta. El glaucoma empieza dañando la visión periférica, es decir,
va cerrando nuestro campo visual. Y si a usted le pregunta cómo ve, usted dice, yo veo bien, pero cada vez se va cerrando más hasta que el paciente termina viendo como con binoculares. Pero ahí ya el paciente tiene síntomas como son tropezarse con las cosas, tener que mover la cabeza a todos lados para poder ver por los lados. Y ese tipo de alteraciones ya nos están indicando que el glaucoma está en un estado muy avanzado, prácticamente en su fase terminal, cercana a la ceguera, y eso es irrecuperable. Si usted tiene en su familia personas que han tenido glaucoma o que no sabe por qué razón perdieron la visión, si usted tiene más de 40 años, si usted debe utilizar lentes y no los utiliza, si somos de raza oscurita como yo, tenemos una alta posibilidad de tener glaucoma. Y la única manera de detectarlo es con el examen oftalmológico. Inclusive, como hemos dicho hasta ahora, hay pacientes que han venido acá el día de hoy a los que se les ha tomado la presión intraocular y hemos encontrado presiones muy altas, presiones de glaucoma. Obviamente, tenemos que completar el estudio porque sabemos que la presión está alta, pero no tenemos idea de cómo está viendo, de cuánta afectación ya tiene. Y a partir de ahí, empezar a controlarlo. El tratamiento del glaucoma es para toda la vida. No es que se va a poner una gotita por un mes y ya se curó, no. Es igual que ser hipertenso arterial, que tiene que tomarse todos los días su pastillita. En el caso del glaucoma, todos los días debe ponerse su tratamiento. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Hay varios factores, entre ellos la hiperpigmentación que se tiene, ¿no? Hace de que se obstruyan los canales de drenaje. Esto es como vemos los drenajes que tenemos en las calles. Si nosotros tiramos basura, desechos en los sitios de drenaje, este se tapa, se acumula el agua y nos inundamos. Más o menos aquí pasa algo similar dentro del ojo, solo que aquí no tiramos basura, sino que el pigmento que puede tener estas personas puede acumularse y tapar esos conductos de drenaje. ¿Correcto? ¿Preguntas? Alimentos como tal realmente no están relacionados al desarrollo del glaucoma. O sea, pueden comer normalito, no se preocupen. Ese no es el problema. ¿Alguna otra pregunta? Bien, vamos a continuar con la doctora Troya, que nos va a hablar también un poco más sobre el glaucoma. Buenos días con todos, mi nombre es María Fernanda Troya, soy residente de primer año de oftalmología y hoy vamos a hablarles un poquito más acerca de esta enfermedad que nosotros la denominamos el ladrón silencioso de la visión. Un poquito del contenido de la charla, vamos a definir otra vez qué es el glaucoma, la clasificación del glaucoma a grandes rasgos, diagnóstico, cuáles son las herramientas con las que nosotros contamos para diagnosticar esta enfermedad en ustedes, en caso de que la padezcan, cuál es el tratamiento y también cuáles son nuestras recomendaciones para nuestros pacientes. Muy bien, entonces empezamos. ¿Qué es el glaucoma? Nosotros definimos el glaucoma como una neuropatía óptica crónica progresiva que se caracteriza por un aspecto excavado del nervio óptico, como lo vieron en la charla anterior. Esto también se acompaña con una pérdida de las células ganglionares de la retina que se manifiesta en el paciente con una pérdida del campo visual periférico. Esto es lo que ocasiona que muchas veces los pacientes no se den cuenta que están perdiendo visión, porque empezamos a perder desde acá afuera y se va haciendo hacia adentro, hasta que ya lo notan porque compromete la visión central.
Y esta también puede estar o no estar acompañada con una elevación de la presión del ojo, que eso lo vamos a ver en los distintos tipos de glaucoma. Con respecto a la epidemiología, esta se conoce que es la segunda causa de ceguera a nivel mundial y es la primera causa de ceguera irreversible en los países desarrollados. Cuenta con una prevalencia del 3.5% de esta enfermedad en los pacientes de entre 40 a 80 años de edad y en América Latina se estima que 6 millones de personas padecen glaucoma. Para el año 2020 se hizo esta estadística en la que se vio que 80 millones de personas contaban con diagnóstico de glaucoma. De estos, 11.2 millones de pacientes eran ciegos de ambos ojos y de estos pacientes también se encontró que el 50% de ellos no estaba consciente de que padecía glaucoma. Y se estima que para el año 2040, 112 millones de personas tendrán el diagnóstico de glaucoma. Con respecto a los factores de riesgo, como ya lo charlábamos, tener ascendencia, o es decir, familiares con ascendencia afroamericana o también hispana es un factor de riesgo. La herencia familiar, como lo preguntamos en la consulta, si es que en su familia hay o no antecedentes de glaucoma, papá, mamá, esto nos orienta a nosotros a pensar en esta enfermedad en ustedes. La edad, pacientes con mayores de 60 años también es un factor de riesgo, pacientes con defectos visuales, por ejemplo, miopías o hipermetropías muy altas, pacientes que no ven bien de lejos ni de cerca, pacientes que tengan enfermedades, que es lo que preguntamos en ustedes, diabetes o hipertensión, son también factores de riesgo, y el uso prolongado de un medicamento que se conoce como corticosteroides. Sin embargo, el factor de riesgo más importante es la elevación de la presión ocular, que como lo explicaban hace un momento los doctores, esta está dada por la filtración del humor acuoso, es un líquido que tenemos adentro en el ojito, que es lo que da la presión del ojo. Cuando este está muy aumentado o su filtración no es muy buena, esto aumenta la presión del ojo y es lo que ocasiona el daño en el nervio, que es lo que nos permite ver. ¿Okay? Hay varias formas de clasificar el glaucoma, pero a grandes rasgos, si nosotros conocemos o no la causa, la clasificamos como glaucoma primario o secundario. El primario es el más común y el secundario es en el que nosotros ya tenemos un antecedente de alguna causa que nos oriente a pensar en esto, por ejemplo, en caso de traumas previos o en caso de que utilicen el medicamento que comentábamos, que es el corticosteroide. También otra forma de clasificarlo es el glaucoma primario de ángulo abierto. Este es el que cursa sin síntomas y puede ir avanzando y robando visión y los pacientes no se dan cuenta. Este está relacionado en pacientes con ascendencia caucásica o también africana. Y el que sí da síntomas es el glaucoma de ángulo cerrado, ese es en el que es una verdadera emergencia. ¿Por qué? Porque cierra muy agudo el ojito, se aumenta muy rápido esa presión y el daño puede ser importante en ese momento. Los pacientes nos refieren dolores de cabeza, náuseas, vómito, pueden ver halos de luces en la noche, o sea, los ven como en esta imagen, y también visión borrosa o distorsionada. También es raro, aunque sí está descrito, el glaucoma congénito. Este lo podemos clasificar en primario o secundario. Acorde así, las malformaciones son a nivel del ángulo del drenaje por donde se va el humor acuoso, la agüita que da la presión del ojo, o anormalidades en el desarrollo del iris o de la córnea. Es muy raro que se presente, según la estadística, 1 de cada 100.000 bebés en Estados Unidos lo presenta. Ahora, ¿cuáles son las herramientas con las que nosotros contamos para diagnosticar esta enfermedad en ustedes? Primero, la agudeza visual. Esta nos da una idea de cuál es la cantidad visual que ustedes tienen y esto nos orienta también a sospechar una baja si es que tienen una baja visual, nosotros podemos por ahí empezar a pensarlo. También medimos la presión del ojito, como lo hacemos en la consulta, que es lo que hacemos aquí con este aparatito que se llama tonómetro de Goldman. Eso también, si la presión está elevada, nos da otra pista a pensar en esta enfermedad. Si vemos otros aspectos en la consulta, podemos hacer un examen que se conoce como gonioscopía, porque por donde drena este líquido se va por unas hendiduras, por así decirlo, y nosotros a través de este estudio de gonioscopía podemos ver si esas hendiduras están abiertas o cerradas. Eso es lo que causa el glaucoma de ángulo cerrado. Entonces eso también nos da otra pista a pensar en ustedes. Y también la evaluación en el fondo de ojo, porque la presión elevada daña el nervio óptico y aquí podemos ver
un nervio de aspecto aparentemente sano, y aquí este es el daño que nosotros, uno de los daños que visualizamos, que es la excavación del nervio. Esta alcanza a ver como más grande, esta zona más pálida, y esto también es otra pista que nos orienta a pensar en glaucoma en nuestros pacientes. Con respecto a los exámenes complementarios, nosotros hacemos en la clínica hacemos estudios funcionales o estructurales. Funcionales, como por ejemplo el campo visual. Recordemos que hablábamos de que se pierde desde afuera hacia adentro, y hay una forma de documentarlo, y es a través de este estudio. También la tomografía o el OCT, que nos permite tener un reporte acerca de cuánto está dañado ese nervio, y también podemos hacer una foto del nervio óptico. Todo esto nos sirve para documentar y darle seguimiento a nuestros pacientes y también diagnosticarlos. Con respecto al tratamiento, a grandes rasgos, nosotros contamos con un tratamiento invasivo y no invasivo. El no invasivo es el con el que arrancamos, son gotitas oftálmicas. Esto lo que nos ayuda es a tratar de bajar la presión del ojito mediante diferentes mecanismos, y en caso de que estas gotitas no nos sean suficientes, también contamos con otros métodos de tratamiento, que son el láser o la cirugía, o también implantes de válvula. Todo esto con el objetivo de disminuir la presión intraocular y también ayudar a permeabilizar estas estructuras para que el líquido que da la presión del ojito ruede con mayor facilidad, por ponerlo en esas palabras. ¿Cómo podemos prevenir la pérdida de la visión en caso de tener glaucoma? Nosotros recomendamos un estilo de vida saludable, podemos hacer ejercicio, sobre todo ejercicio aeróbico, también educación al paciente. Eso es lo que estamos haciendo en este momento, porque de esta manera ustedes ya cuentan con información brindada con veracidad para que conozcan esta enfermedad y sepan cómo prevenirla, o si tienen algún familiar, nos traigan al paciente para ayudar a controlar bien la enfermedad. Por eso recomendamos también las consultas siempre con el oftalmólogo, porque la mejor forma es el diagnóstico y tratamiento temprano, ¿ok? Como mencionaba, el ejercicio aeróbico, hacer bicicleta, yoga como meditación y relajación, o también trotar, son buenas opciones para promover un estilo de vida saludable. Y con respecto a la alimentación, como le preguntaba al doctor, no hay comidas relacionadas a que si te comes esto vas a desarrollar glaucoma, pero como siempre, como médicos recomendamos una alimentación sana y balanceada, evitar alimentos procesados, ingerir alimentos ricos en vitaminas, minerales, zinc, betacarotenos, vitamina C, y también, por ejemplo, esto lo pueden encontrar en los frutos rojos, son altos en antioxidantes, que también es muy bueno. Y sobre todo en caso de fumar, sugerimos suspender el hábito tabáquico, y también controlen bebidas alcohólicas. En caso para nuestros pacientes que ya cuentan con un tratamiento de glaucoma, nosotros recomendamos siempre colocarlo con las manos limpias. Si usan más de una gotita, esperar unos 5 minutos entre gota y gota, y no olvidarse siempre de acudir a sus controles con el oftalmólogo. Y eso sería todo. Gracias por su atención. Bien. Después de esa amplia explicación de la doctora. ¿Perdón? Realmente no se da en los países desarrollados nada más, es en los países en general. Como dijo la doctora, los pacientes afrodescendientes y los hispanos, que somos nosotros, somos los más propensos. Quizás en países desarrollados existan más estudios controlados, ¿ya? Es decir, en los países desarrollados la gente acude con más frecuencia al médico, entonces ellos pueden llevar una estadística alta. Está establecido que aproximadamente el 50% de los pacientes con glaucoma no lo saben todavía. Entonces nosotros estamos encasillados en esas estadísticas. Sigue Seibo. Este nuevo centro tiene el objetivo de llevar salud visual a toda la población en general. Cuenten con CIDESEO para que ustedes puedan cuidar sus ojos de manera eficiente y positiva. Muchas gracias. La cirugía de catarata en el paciente va a mejorar la claridad en la visión, pero si el glaucoma ya le ha dañado campo visual,
eso va a seguir así. O sea, la cirugía de catarata sí es recomendable porque esa visión opaca, empañada que ocasiona la catarata se va a aclarar. Pero si ya existe pérdida de campo visual producto del glaucoma, eso no se va a modificar. Aquí hacemos absolutamente toda la cobertura oftalmológica, desde el diagnóstico hasta el tratamiento, tanto médico como quirúrgico, en todas las especialidades oculares. ¿Alguna pregunta? Cuando ya se tiene glaucoma, dentro del cuadro, se puede detener la enfermedad. Lo que hacemos es mantenerla. Como le dije, la idea no es recuperar lo que se perdió, pero sí la detenemos para que no siga avanzando. Ese es el objetivo del diagnóstico y tratamiento temprano. ¿Alguna otra pregunta? Pero no, es operable. El glaucoma es quirúrgico en ciertos casos. El primer tratamiento del glaucoma siempre va a ser medicamentoso. Hay ciertos casos que sí van a requerir cirugía, especialmente cuando no responden al tratamiento con medicamentos. Ahí tenemos varias opciones quirúrgicas. Sí, te puede afectar, pero no necesariamente para glaucoma, sino otro tipo de patologías que generalmente están asociadas a esa manía que tenemos de restregarnos los ojos como que no fueran nuestros, sino prestados. Le damos como un odio. Eso hay que tratar de evitarlo. Si le pican los ojos, fróteselos con el codo. Muy bien, muchas gracias por su asistencia. Los que todavía no han sido atendidos serán atendidos en unos minutos.